Shalom, queridos hermanos. La Haftará de esta semana nos lleva a un momento extraordinario en la historia de Israel. Han pasado 40 años desde el episodio de los espías narrado en la Parashá. Aquella generación vio los milagros del Eterno, vio el mar abrirse, vio el maná descender del cielo, vio la columna de nube y la columna de fuego. Sin embargo, cuando llegó el momento de entrar en la tierra prometida, el miedo habló más fuerte que la fe. Ahora nos encontramos ante una nueva generación. Moshe ya no dirige al pueblo. Yahoshua, hijo de Nun, ha recibido la responsabilidad de conducir a Israel hacia la tierra prometida por el Eterno a Abraham, Isaac y Jacob. Y antes de cruzar el Jordán, Yahoshua toma una decisión que inmediatamente nos recuerda la Parashá. Envía espías. Pero esta vez hay una diferencia importante. La misión ya no está marcada por la duda. Ya no se trata de evaluar si la promesa es verdadera o no. El Eterno ya había demostrado su fidelidad durante décadas. Los dos espías llegan a Jericó y encuentran refugio en la casa de una mujer llamada Rahab. Y es precisamente aquí donde comienza una de las enseñanzas más profundas de toda la Haftará. Rahab era cananea. No pertenecía al pueblo de Israel. No estuvo presente en el monte Sinaí. No escuchó la voz del Eterno proclamando sus mandamientos. No vio abrirse el mar de Suf. No comió maná en el desierto. No vio la nube que guiaba al pueblo. Sin embargo, ella había escuchado algo. Había escuchado acerca de las obras del Elohim de Israel. Había escuchado acerca de la salida de Mitzrayim. Había escuchado acerca de la derrota de Sihón y de Og. Había escuchado acerca del poder del Eterno. Y aquello fue suficiente para producir algo que muchos israelitas no habían logrado conservar: confianza, fe, convicción. Por eso sus palabras son tan impactantes. Ella declara: yo sé que Yahweh les ha dado la tierra. Observe cuidadosamente lo que dice. No dice tal vez la reciban. No dice quizá puedan conquistarla. No dice espero que tengan éxito. Ella habla como si la victoria ya hubiera ocurrido, porque comprendió algo fundamental. Cuando el Eterno hace una promesa, la pregunta no es si Él podrá cumplirla. La pregunta es si nosotros tendremos la confianza suficiente para caminar hacia ella. Y aquí comienza una gran lección para nosotros. Muchas veces pedimos más señales, más pruebas, más evidencias, más confirmaciones. Pero Rahab nos recuerda que un corazón dispuesto puede reconocer la mano del Eterno, incluso desde lejos. Mientras muchos tenían información abundante y seguían dudando, ella escuchó y creyó. Y esa diferencia cambió completamente su destino. Y aquí encontramos una de las revelaciones más sorprendentes de toda la Haftará. Rahab les dice a los espías que toda la tierra está aterrorizada. Todos han oído acerca del Elohim de Israel. Todos conocen lo que ocurrió en el mar de Suf. Todos han escuchado acerca de la derrota de Sihón y de Og. Y por causa de ello, los corazones de los habitantes de la tierra se han derretido de temor. Detengámonos por un momento, porque esta declaración cambia completamente la forma en que vemos la Parashá. 40 años antes, los 10 espías regresaron hablando de gigantes. Hablaron de ciudades fortificadas. Hablaron de dificultades. Hablaron de imposibilidades. Pero nunca descubrieron algo que Rahab revela en apenas unas pocas frases. Los enemigos también tenían miedo. ¡Qué impresionante! Aquellos hombres pensaron que Israel era pequeño. Pensaron que Israel era débil. Pensaron que Israel era insignificante. Pero mientras ellos se veían como langostas, los pueblos de la tierra observaban al pueblo de Israel con temor. Aquí encontramos una enseñanza muy profunda. El miedo rara vez nos permite ver la realidad como realmente es. Cuando una persona permite que el temor gobierne su corazón, comienza a exagerar los problemas y a disminuir las promesas. Los obstáculos crecen, las dificultades aumentan, las oportunidades desaparecen, y aquello que parecía posible comienza a parecer imposible. Los sabios de Israel enseñan repetidamente que la diferencia entre la fe y el temor no está en las circunstancias externas, sino en la interpretación que hacemos de ellas. Caleb vio los mismos gigantes. Yahoshua vio las mismas murallas. Los otros espías observaron exactamente la misma tierra. La diferencia estaba en el corazón. Rahab entendió algo que aquella generación había olvidado. Si el Elohim de Israel había abierto el mar, había enviado el maná y había sostenido a su pueblo durante 40 años,
entonces ninguna ciudad podía detener sus planes. Por eso sus palabras son tan importantes. Ella no habla como alguien derrotada, habla como alguien que ya reconoce la soberanía del Eterno. Y muchas veces ocurre lo mismo en nuestra vida. Nos concentramos tanto en las murallas que olvidamos mirar a aquel que puede derribarlas. Nos concentramos tanto en los gigantes que olvidamos recordar los milagros. Nos concentramos tanto en el problema que dejamos de contemplar la fidelidad del Eterno. La Haftará nos invita a recuperar esa perspectiva, no mirar solamente aquello que produce temor, sino recordar también todo lo que Yahweh ya ha hecho, porque cuando la memoria de los milagros desaparece, el miedo ocupa su lugar. Pero cuando recordamos la fidelidad del Eterno, la confianza vuelve a levantarse en nuestro corazón. Existe otro detalle fascinante que los comentaristas judíos destacan sobre este pasaje. Malbim observa que los espías enviados por Moshe y los espías enviados por Yahoshua tenían misiones diferentes. A primera vista parecen situaciones parecidas. En ambos casos hay hombres entrando en la tierra. En ambos casos hay reconocimiento del territorio. En ambos casos hay un reporte que vuelve al pueblo. Pero la diferencia es profunda. Los espías enviados por Moshe terminaron transformando la misión en una discusión sobre la promesa. Comenzaron a cuestionar aquello que el Eterno ya había declarado. La conversación dejó de ser sobre el camino y pasó a ser sobre si la promesa podía cumplirse o no. Por eso el reporte negativo fue tan peligroso, porque no solamente trajo información, también sembró miedo. Pero en la época de Yahoshua la situación era diferente. La promesa ya estaba establecida. El pueblo ya había aprendido duras lecciones en el desierto. Los espías no fueron enviados para decidir si debían entrar en la tierra. Fueron enviados para obtener información práctica. La decisión ya estaba tomada. El Eterno había hablado. Yahoshua había obedecido. Ahora restaba caminar. Y aquí encontramos una gran enseñanza. Muchas veces nosotros también transformamos en duda aquello que el Eterno ya declaró. Transformamos en debate lo que debería ser obediencia. Gastamos fuerzas preguntando si el Eterno será fiel, cuando toda la Escritura nos enseña que Él es fiel. Esforno también destaca que el temor de los habitantes de la tierra no surgió de repente. El Eterno ya estaba preparando el camino mucho antes de la llegada de Israel. Mientras Israel caminaba por el desierto, las noticias corrían por las ciudades de Canaán. Los pueblos oían, los reyes temían, las historias se espallaban, y el camino estaba siendo preparado. Esto nos enseña algo precioso. Siempre vemos lo que el Eterno está haciendo en secreto. A veces pensamos que nada está cambiando, pero Él puede estar trabajando en lugares que todavía no vemos. Cuando los espías entraron en Jericó, descubrieron que el Eterno ya había llegado antes que ellos. Rahab vivía dentro de las murallas de Jericó. Todos los días ella veía aquellas enormes fortificaciones, veía las puertas de la ciudad, veía los soldados, veía la fuerza humana que parecía proteger a Jericó. Pero Rahab comprendió algo que muchos no comprendían. Las murallas pueden ser altas, las ciudades pueden parecer invencibles, los ejércitos pueden parecer numerosos, pero nada de eso puede detener la voluntad del Eterno. Muchas veces nosotros también vivimos rodeados de murallas. No siempre son de piedra. A veces son preocupaciones. A veces son problemas familiares. A veces son dificultades económicas. A veces son heridas internas. A veces son situaciones que parecen imposibles. Y cuanto más miramos esas murallas, más grandes parecen. Pero la Haftará nos enseña que Rahab no puso su confianza en las murallas de Jericó. Ella puso su confianza en Yahweh. Y cuando llegó el momento señalado por el Eterno, las murallas cayeron. La ciudad cayó. Pero la mujer que confió en el Elohim de Israel permaneció en pie. Esta es una enseñanza poderosa. Todo aquello que parece seguro fuera del Eterno puede caer, pero aquello que está sostenido por su fidelidad permanece. Por eso no debemos medir la promesa por el tamaño de la muralla. Debemos medir la muralla por el poder del Eterno. La fe no niega que existen desafíos. La fe simplemente recuerda que el Eterno es mayor que ellos. Pero Rahab no solamente creyó, Rahab actuó. Ella tomó una decisión. Protegió a los espías. Arriesgó su propia seguridad. Y eligió ponerse del lado del Elohim de Israel. Esto es muy importante. La fe bíblica nunca es solamente una idea. No es solamente una emoción.
no es solamente una frase bonita. La verdadera emuná produce acciones. Caleb habló diferente porque creía diferente. Yahoshua actuó diferente porque creía diferente. Rashav decidió diferente porque creía diferente. Y esa decisión cambió su historia. También cambió la historia de su familia. Aquí aparece el cordón escarlata. Aquel cordón no era solamente una señal en una ventana. Era una marca de compromiso. Una señal visible de que Rahav había decidido confiar en el Elohim de Israel. Y esta Haftará nos pregunta, ¿dónde está nuestra confianza? ¿En las murallas? ¿En el miedo? ¿En las circunstancias? ¿O en la palabra del Eterno? Que aprendamos de Rashav, que aprendamos de Yahoshua, que aprendamos de Caleb, que nunca permitamos que el miedo hable más fuerte que las promesas. Porque cuando el Eterno promete, ninguna muralla es más fuerte que su palabra. Shalom.